A continuación presentamos el informe y conclusiones de los jueces del Tribunal de la Asociación Internacional de Derechos Humanos de las Minorías Americanas, con relación a las denuncias de asesinato y genocidio perpetrados en las escuelas residenciales contra los pueblos aborígenes de Canadá. Estas conclusiones se basan en los testimonios y las pruebas documentales presentadas ante el tribunal en las vistas celebradas en Vancouver del 12 al 14 de junio de 1998, en las que se concluye que el gobierno de Canadá, la Iglesia Católica, la Iglesia Unida, la Iglesia Anglicana, la Real Policía Montada de Canadá y las empresas locales son corresponsables del cruel y execrable genocidio de las primeras naciones de Canadá, con especial énfasis en el sistema de escuelas residenciales fundadas a lo largo del siglo XIX y que se mantuvieron hasta finales del siglo XX. Los testimonios prestados llevan a la clara conclusión de que la red de escuelas fue una útil fachada, tanto para la práctica como para el perfeccionamiento de técnicas de exterminio contra criaturas indefensas. Se considera que la relación del Vaticano con el gobierno canadiense, tras la fachada de la moralidad religiosa, es de una naturaleza extremadamente perversa. Las escuelas residenciales fueron poco más que campos de concentración y exterminio institucionalizado y sistemático de la descendencia de los indígenas canadienses, donde aquellos que no fueron literalmente asesinados quedaron permanentemente lisiados en su funcionamiento como ciudadanos, así como en la estructura social de sus conquistadores. Por lo tanto, hallamos al gobierno de Canadá, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Anglicana y a la Iglesia Unida responsables de la comisión de los siguientes crímenes. 1. El asesinato de forma cruel y despiadada de al menos 50,000 criaturas indefensas descendientes de las primeras naciones indígenas. 2. La práctica sistemática de un régimen de brutalidad e intimidación en el que imperaba el abuso físico, emocional, psicológico, sexual y espiritual. 3. El secuestro sistemático de los niños separándolos de sus familias y de sus naciones, y su confinamiento contra la voluntad de sus familias en escuelas residenciales de territorios lejanos para provocar el desmembramiento familiar y nacional de sus pueblos. 4. La experimentación clínica con los niños, a menudo con resultados mortales. 5. El castigo cruel y despiadado, incluida, aunque no exclusivamente, la aplicación de corrientes eléctricas, el azotamiento público o el acordonamiento de sus genitales, la inhalación de gases y el lanzamiento de niños por las escaleras. 6. El envenenamiento sistemático de niños mediante la provisión de alimentos y agua contaminada con virus letales, y el flagrante desprecio por su comida tradicional. 7. La propagación deliberada de enfermedades mortales. 8. La esterilización forzada de jóvenes y niñas. 9. Negligencia criminal por parte de las autoridades y los miembros del personal de las escuelas, mientras los niños yacían enfermos, y/o la agresión y provocación de daños a los niños. Por ejemplo, el caso de Rose Johnson, de 9 años, muerta en 1941 en la Escuela Residencial Católica Christie de Mears Island, en la Columbia Británica, a quien las monjas arrancaron el pelo a mechones mientras yacía moribunda, vomitando sangre negra, y era víctima de una apendicitis aguda. 10. El aborto y el asesinato sistemáticos de los recién nacidos, de las niñas y jóvenes embarazadas, tras ser violadas por los sacerdotes y demás miembros del personal. Los restos de las jóvenes y de los niños asesinados están enterrados en fosas comunes. 11. La institucionalización de un sistema para deshacerse de los cadáveres a través de los hospitales locales sin notificación alguna a las familias y a las naciones, y sin celebrar funerales ni entierros de los fallecidos, enterrándolos en fosas comunes que, según un buen número de testimonios, existen en todas y cada una de las escuelas residenciales. 12. La provocación de deformaciones y lesiones de por vida, mediante la provisión de calzado inadecuado, palizas y la práctica odontológica sin utilización de anestesia. 13. Trabajo forzado infantil. 14. La administración rutinaria de drogas y sustancias químicas para forzar a los niños a realizar actos sexuales individuales y colectivos. 15. La obstrucción a las investigaciones policiales y la falsificación de documentos públicos.
16. La expropiación ilegal y masiva de tierras, el genocidio reiterado y la destrucción de las primeras naciones de todo el territorio canadiense, privándolas del derecho de representación y voto, en provecho del gobierno de Canadá, de la Iglesia Unida, de la Real Policía Montada y de diversos intereses empresariales. Estos crímenes se cometieron en flagrante violación tanto del derecho internacional, de la Convención del Genocidio de las Naciones Unidas de 1948, como de la ancestral legislación tribal y humana, en base a la cual jamás se hubiera podido dar a la institucionalización de semejante perversión. 27 personas, por separado, prestaron testimonio oral ante este tribunal de la Asociación Internacional de Derechos Humanos de las Minorías Americanas, y muchos más han presentado declaración jurada por escrito, relatando sus vivencias en las escuelas residenciales indias de Columbia Británica. Los crímenes tuvieron lugar entre los años 1932 y 1971, aunque las escuelas se inauguraron un siglo antes. En Canadá tuvo lugar el genocidio más espeluznante jamás acaecido en la historia de la humanidad, el asesinato institucionalizado de 50,000 criaturas indefensas descendientes de las primeras naciones indígenas, cuyos únicos delitos no fueron otros que el color de su piel y su orientación cultural.